Muy buenas tardes, qué rica bendición la que tenemos de poder compartir con todos ustedes. Y fíjense que el mensaje del día de hoy lo vamos a hacer de una manera en que vamos a estar viendo dos pasajes. Vamos a estar viendo Lucas capítulo 7 y vamos a estar viendo Hechos de los Apóstoles capítulo 10, porque para entender mucho de la situación y del contexto de un pasaje, tenemos la oportunidad de ver la referencia en otros pasajes. De modo que el día de hoy les voy a pedir que tengan su Biblia a la mano, en la versión que ustedes prefieran, y que podamos entonces interactuar eh, pasándonos a estos dos capítulos. Lucas capítulo 7, vamos a leer del versículo del 1 al 10 y luego vamos a estar leyendo Hechos de los Apóstoles capítulo 10. En ambos pasajes eh, vamos a hablar también de un centurión. En el capítulo 7 de Lucas es un centurión que le pide un favor a Jesús de que sane a su siervo. En Hechos de los Apóstoles capítulo 10 es un centurión que le pide a Pedro que vaya a su casa para escucharlo, para recibir la bendición del Espíritu. Y pues vamos a aprender de la información que nos dice en Hechos 10 para que entendamos mucho de la condición de Lucas 7. ¿Sí? Bueno, pues vamos a entrar en materia. Empecemos con Lucas capítulo 7 y me voy a permitir leerlo en la versión APA, del versículo del 1 al 10. Dice, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Cafarnaúm. Por aquellos días vivía allí un capitán romano que tenía un criado al que estimaba mucho, el cual estaba enfermo en su lecho de muerte y a punto de morir. Cuando el capitán oyó que Jesús había regresado, mandó a unos ancianos respetables de la comunidad judía a rogarle a Jesús que fuera a sanar a su criado. Ellos se presentaron ante Jesús y le suplicaron encarecidamente que accediera a la solicitud del oficial, diciendo, este capitán merece que lo ayudes, porque ama a nuestra gente y a nuestra nación, y él mismo hizo construir nuestra sinagoga. Jesús accedió y fue con ellos, pero cuando ya estaban cerca de la casa, el capitán mandó unos amigos que portaban un mensaje que decía, Maestro, no tiene que tomarse tantas molestias. No soy tan buena persona, bien lo sabe. Me sentiría avergonzado de que viniera hasta mi casa. Incluso me avergonzaría el ir ante usted en persona, porque no merezco el honor de que venga a mi casa ni ir yo a encontrarme con usted. Por eso, ni siquiera me atreví a presentarme en persona. Maestro, solamente desde donde esté, dé la orden para que sane mi criado, y mi criado se pondrá bien. Porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores, y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando recibo una orden, la ejecuto de inmediato, y también cuando doy una orden, me obedecen de inmediato. Le digo a un soldado, ve, y él va, sin objetar nada. Y cuando le digo a otro que venga, viene, sin preguntar nada. Y cuando mando a mi criado a hacer esto, lo hace sin molestia ni enojo. De modo que, ¿sí? Lo que está pidiendo el centurión, le está diciendo a Jesús es, "Mm, no es necesario que te molestes. Le dice, maestro, no se moleste más, por favor, porque yo no merezco que entre en mi casa. Jesús se quedó admirado al oír esto y mirando la multitud que lo seguía dijo, les aseguro que ni siquiera en Israel ni entre los judíos he encontrado tanta fe como en este hombre. Aún no me he encontrado con este tipo de confianza, con esta fe simple en ningún lugar de Israel, con la misma gente que se supone debe saber acerca de Dios y cómo obra, pero realmente no lo sabe. Al regresar a la casa, los mensajeros encontraron que el criado ya estaba sano, levantado y bien. Bien, vamos entonces a reflexionar en estos pasajes. Es evidente que el oficial romano conocía de la fama de Jesús,
¿sí? Recuerden que en Cafarnaún Jesús ya había hecho varios milagros y ya había sanado a muchas personas. De modo que el centurión romano tenía la plena seguridad de el poder y la capacidad y autoridad de Jesús. Esta fe del centurión era producto del conocimiento que tenía acerca de Jesús, pues aunque parecía que nunca antes se había encontrado personalmente con él, sí conocía personalmente el poder de Jesús y su forma de ser. Sabía por todo lo que se había escuchado la fama de Jesús. Fijémonos en este detalle. Envía a representantes y respetables ancianos judíos a pedirle el favor a Jesús de que sanara a su criado. Es curioso cuando él se ve impotente en cómo poder sanar a su criado. Él, estando al mando, busca la solución, y esto es algo que hace cualquier líder. Va a buscar la manera en cómo resolver las situaciones y las condiciones de su gente. Se nota que este capitán romano era alguien que estaba atento a las necesidades de su gente. Y lo curioso es que se atreve a pedir un favor. Le dice a los ancianos judíos, claro, él sabe que él es un gentil y conoce los protocolos y los procedimientos. Por eso va con alguien con los que tiene confianza, porque estos ancianos le dicen a Jesús que él había mandado a construir la sinagoga. De modo que tenía una relación, no solo quizá de amistad, sino también igual y hasta de formación. Eran también sus maestros. Y le pide que vayan a decirle a Jesús, un judío con un judío, no un gentil con un judío con un judío. Y los judíos van y le dicen, ¿sí? Fíjense curiosamente, le dicen, él merece esto, es meritorio, porque como son judíos, todo lo basan en la ley y tal parecería que se regulan por condiciones meritorias. Pero la parte interesante es que Jesús accede a ir a la casa. Esto es curioso. Se lo haya pedido el centurión, es algo que tendríamos que ver. Pero lo curioso es que Jesús accede. Y vamos a entender un poco de esta condición de haber accedido a ir a la casa del centurión romano, pero lo tenemos que ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 10. En este pasaje de Hechos de los Apóstoles capítulo 10, vamos a ver cómo está Pedro en la ciudad de Jope. Y curiosamente, él tiene una visión en la que ve que baja un lienzo con toda clase de cuadrúpedos y recibe un mensaje: Pedro, mata y come. Y él dice, no, Señor, porque nunca ha entrado nada inmundo en mi boca. Y vuelve a decir, no llames inmundo a aquello que Dios ha creado y lo que ha purificado. Y entonces esto se repite 3 veces, dice el pasaje. Pero por fin va a llegar Pedro a la casa de Cornelio, que es otro centurión que había tenido una visión de un ángel que le había dado la instrucción: manda a Jope a buscar a Pedro, él te dirá lo que debes hacer. Y entonces este centurión, que sí nos da muchísima más información la palabra sobre la condición de este centurión de Hechos 10, pues es también un centurión, dice, piadoso, ¿sí? Vamos a leerlo en Hechos 10, vamos en el versículo 1 y 2, dice, había en la ciudad de Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio, capitán del batallón llamado el Italiano. Era un hombre piadoso que junto con toda su familia adoraba a Dios, también daba mucho dinero para ayudar a los judíos, lloraba siempre a Dios. Fíjense nada más cómo lo describen: piadoso, temeroso de Dios, sí, un hombre que oraba, un hombre de oración, ¿sí? Un hombre dadivoso porque también daba ofrendas a los necesitados. Como ciudadano romano de nacimiento,
¿sí? Por linaje, por sangre. Él había sido formado bajo las tradiciones romanas y bajo la adoración de los dioses romanos. Recuerden que los romanos eran politeístas y adoraban a Júpiter, Mercurio, Marte, Venus, o sea, a toda la clase de dioses que ellos tenían. Lo curioso de Cornelio es que también había sido expuesto a los conceptos del judaísmo y se había vuelto devotamente fervoroso y monoteísta. Adoraba a Dios. Cornelio estaba en la categoría de lo que los judíos llamaban temerosos de Dios. Estos fueron gentiles que amaban al Dios de Israel. Fueron no solo simpatizantes, sino seguidores de la fe judía. Mas no se convirtieron en judíos completamente en su estilo de vida y tampoco se circuncidaron. El pueblo judío de aquel tiempo respetaba y apreciaba a estos gentiles temerosos de Dios, pero no podían realmente compartir su vida, sus hogares ni su comida, porque fueron, de hecho, gentiles y no se habían convertido plenamente al judaísmo. Dice también el pasaje de Hechos 10 que Cornelio oraba siempre a Dios. Era un hombre de oración y vemos a un hombre que obviamente tenía una verdadera relación con Dios. A la vez, él no fue parte de la cultura judía como tal. Por eso también respetaba a los judíos, pero también respetaba su condición romana. Podemos conocer del centurión de Lucas 7 con la vasta explicación de Hechos 10. Vamos a Hechos 10, 27 al 29, en la versión Dios habla hoy, dice así. Mientras hablaba con él, está hablando ya de Pedro y Cornelio. Mientras hablaba con él, entró y encontró a muchas personas reunidas. Entró a la casa de Cornelio, ya estamos hablando de Pedro. Y Pedro les dijo, ustedes saben que a un judío le prohíbe su religión tener tratos con extranjeros o entrar en sus casas. Pero Dios me ha enseñado que no debo llamar profano o impuro a nadie. Por eso, tan pronto como me avisaron, vine sin poner ninguna objeción. Quisiera saber, pues, por qué me han llamado. Entrando en la casa de Cornelio, Pedro explica por qué vino. Y hablando con él, dice esta palabra, entró. Y halló a muchos que se habían reunido, porque Cornelio había invitado a sus familiares y a sus amigos íntimos. Y les dijo Pedro, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Sí, aquí me voy a quedar aquí. Vámonos rapidísimo a Lucas 7. Imagínense cuando le están diciendo a Jesús que vaya a sanar al enfermo de un centurión romano. Yo creo que los que no le dijeron que fuera, sino le dijeron que sanara, pero Jesús estaba dispuesto a ir. Esto es algo maravilloso, pero tenía que romper los esquemas también de los ancianos judíos. Y los ancianos judíos, imagínense cuando les dice Jesús, yo voy y lo sano, sí, vamos. Y así, ¿vas a entrar a la casa de un centurión romano? Lo más seguro es que hayan mandado a alguien por adelantado a decirle al centurión, oye, Jesús viene y va a entrar a tu casa. Y también el centurión, conociendo las condiciones de las costumbres judías, mandó de inmediato a decirle a Jesús, Señor, maestro, no es necesario que entres bajo mi techo. No es necesario esto. Tú como yo somos hombres en autoridad. Y yo, siendo un vil soldado, tengo autoridad para dar órdenes a alguien y las ejecuta. Cuanto más tú. Porque lo más seguro es que este centurión también conocía las escrituras y ya había leído que en Génesis dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, con el poder de su palabra. Por eso me fascina cuando en la Biblia podemos tener esta
relación de pasajes. Algunos me preguntan si es el mismo centurión de Lucas 7 el que está en Hechos 10. Hay una diferencia de tiempos y lugares. No lo creo, pero lo interesante es que son, sí, ambos son centuriones romanos. Cuando dice la palabra que Pedro en Hechos 10 entró en la casa de Cornelio, ¿sí? A diferencia del otro centurión, no tenemos su nombre, pero el que estaba en Cesarea, de ese sí, y se llama Cornelio. Cuando Pedro entró, esta es una de las más breves, pero también más importantes partes de este pasaje. Pedro entró en la casa de un gentil, algo que costumbres y tradiciones judías prohibían estrictamente. Por entrar en la casa de un gentil, Pedro mostró que su corazón y mente habían cambiado y que él había aprendido la lección de la visión del gran lienzo que tuvo. El tema principal de este capítulo no es tanto la conversión de Cornelio, es más bien la conversión de Pedro. Regresemos al pasaje de Lucas 7. El centurión romano sabía que estaba prohibido para un judío entrar en la casa de un gentil. ¿Sí? Y por eso le manda a Jesús decir: Maestro, yo tengo la fe suficiente para creer que si pronuncias la palabra de sanidad, mi siervo va a sanar. Pero también reconoce que Jesús tiene el poder para decirlo. Pero di la palabra y el milagro de sanidad ocurrirá. A diferencia de otros pasajes en la que Jesús entra en la casa de alguien que eran judíos, aquí iba a entrar en la casa de un gentil. Los mismos ancianos han de ver sentido este temor de transgredir una ley de este tamaño. Me fascina, la verdad, la acción rápida, atenta y respetuosa que hace el centurión cuando le manda el mensaje. Maestro, tan solo da la orden, ahí donde estás, y mi siervo sanará. Esta expresión muestra una fe simple, una lección de vida, una lección que hoy sigue teniendo vigencia, poder y autoridad. Bien podemos decir hoy: Señor, da la orden, ahí donde estás, en el cielo, y todo se resolverá. ¿Saben? Hay que entender que nuestro Dios no es un Dios complicado. Siempre creemos que es un Dios meritorio y que obra en favor de nosotros de acuerdo a los méritos que hacemos. No, la gracia no es así. La gracia es, a fin de cuentas, la obra que el Señor hace en favor de nosotros sin merecerlo. Esta es la grandeza de nuestro Dios, en donde se manifiesta su gracia, su bondad y su misericordia. No es por lo que hayas hecho, es por lo que Él es, por lo que es capaz de hacer, por lo que tú ya eres como hijo de Dios. ¿Se fijan cómo los ancianos le dicen a Jesús: Él lo merece? Diciendo siempre la acción meritoria de tratar de demostrar que como es bueno, merece que el Señor le haga el favor. ¿No? A mí estos pasajes me fascinan, sobre todo para que no tengamos una fe complicada. No es que estés haciendo algo maravilloso y caminando de rodillas y flagelándote. No, no, no. Es tan solo reconocer la autoridad, el poder, el dominio, el señorío que tiene nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús, sobre toda la creación. Hoy, igual que como lo hizo el centurión: Señor, da la orden, ahí donde estás, ¿sí? Y todas las cosas se resolverán. Me decía mi nieta: ¿qué significa amén? Oh, qué bonita pregunta. Amén tiene un sentido muy interesante. El amén de los hombres
significa también que así sea. Es el deseo ferviente de uno cuando termina una oración, que la oración se cumpla tal y como uno la dijo. Y termina diciendo el amén, sí Señor, que así sea. Pero el amén de Dios es distinto al amén de los hombres. El amén de Dios es que así sea hecho. A diferencia de nuestro amén, que es una solicitud, el amén de Dios es una instrucción, una orden, algo que se ejecuta. Por eso estamos a una sola palabra de que todo cambie. Y la palabra que va a cambiar todas las cosas es amén. Y esta es la palabra que tan solo nosotros estamos esperando que diga nuestro Señor. Sí, amén. ¿Amén a qué? A tu oración. Amén a tu solicitud. ¿Esperas que Dios diga amén sin que haya detrás de ello una oración? No, mi hermano. Estamos aquí esperando, ¿sí?, escuchar el amén de Dios a nuestra solicitud, a nuestro amén. Estamos a una palabra de que todo cambie. Y así, con esta misma fe sencilla que nos enseñó el centurión romano de Lucas 7, hoy podemos aprender y hacer una oración sencilla. Señor, tan solo da la orden y todo, absolutamente todo, se resolverá. Amén. Y ahora sí, terminan con el otro que es amén. Esta es la instrucción de amarse unos a otros, porque en esto se manifiesta el amor de Dios. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y los dé siempre buen éxito en todo lo que emprendan. Hasta luego.